Joaquín Caraballo, hermano, ¿qué tenemos? Bueno, llegó el momento de hablar de pensiones, seguridad social. Ay. Nosotros tenemos una especialista aquí, una abogada, la que más Daily sabe. Lora Córdoba. Tacho. Así que vamos a hablar a propósito de que en Europa se están registrando movilizaciones con relación a este tema, y yo creo que esta plataforma es tuya. Ay, muchísimas gracias, muy buenas tardes, gracias por la invitación, Joaquín. Bueno, vi que antes de que entráramos al aire, pues estaban presentando la situación que está sucediendo en Francia, y creo que ese es el resultado justamente de la preservación de esos sistemas de reparto, que presionan muchísimo lo que es el ingreso fiscal de los estados, porque como ustedes bien saben, cuando hablamos de un sistema de reparto, estamos hablando que los trabajadores que estamos activos, todo nuestro dinero, todas las aportaciones que junto con nuestro empleado realizamos, van a una sola caja. Y de esa sola caja entonces se pagan las pensiones de aquellos que ya van entrando en edad de retiro o que ya están próximos a retirarse o que se estaban jubilando antes de que nosotros incluso empezáramos a trabajar. Y eso genera una presión fiscal también muy grande, porque muchas veces la masa de trabajadores activos, de jóvenes que están ahora mismo aportando a ese sistema, no es suficiente para poder pagar esos derechos que han generado aquellos trabajadores que ya pasan edad de retiro. En la ocasión, aquella ocasión que ustedes me invitaron, yo les comentaba que justamente atendiendo incluso a el aumento de la expectativa de vida de la gente, llegó el momento en el que la edad de pensiones también se vayan revisando, y en los sistemas de pensiones pasan tres cosas interesantes, y es que tú necesitas que haya un grupo de personas suficiente que aporte a ese plan, que las personas vivan una edad promedio estimada dentro de los estudios actuariales y financieros para que ese plan que está ahora mismo recibiendo capital de trabajadores activos pues pueda seguir pagando esas pensiones, y lamentablemente tenemos que aportar más para poder subvencionar ese fondo. ¿Qué es una edad promedio? Bueno, mira, lo que pasaba anteriormente, ustedes que son más eruditos y muchísimo más intelectuales que yo, ustedes saben que Matusalén era un hombre de 35 años, y siempre nosotros decimos que vivió más que Matusalén. 900 años dice la Biblia. 35 años era que tenía Matusalén. No, 35 años, eran 35, y eso era muchísimo tiempo. Sin embargo, ya estamos hablando que aquí la edad, la expectativa de vida de un hombre está entre 70 y 72 años, y la de la mujer entre 80 y 82 años. Es decir, que la longevidad conspira de manera directa y los chinos que duran 100 y pico de años. ¿Qué sistema, pero son muchísimos. ¿Qué sistema tenemos en China? Los chinos tienen una salvedad, y que son muchísimos chinos, y bajo un esquema socialista también es diferente. 1.400 millones. O ya otro mundo, otro planeta. Pero tienen 60, deben tener 10 o 15 millones de personas que sobrepasan los 90 años. Entonces, de alguna forma y manera, el Estado tiene que garantizar el retiro de los trabajadores y no permitir que estos amaragullones en la seguridad social se lleven en las uñas el trabajo suyo y mío. Que cuando necesitamos más recursos para comprar pastillas, entonces ni seguro médicos no permiten. Pero y es por eso que yo digo que el pueblo tiene que salir a protestar. ¿Cómo están los franceses? ¿Cómo están los franceses? No, ¿Cómo están los israelitas? En es que los sistemas de pensiones no se sustentan de aire, ni de proclamaciones, ni de protestas. Señora, hay una realidad. Los sistemas de pensiones se sustentan en aportaciones del que trabaja y aportes del Estado. Pero nosotros no podemos destinar el mayor porcentaje de nuestro Producto Interno Bruto, que también tenemos que dárselo a lo que estamos viviendo, educación, salud, porque todo el mundo demanda algo. No son solamente aquellos ya que se están pensionando los que demandan algo. Tenemos que ser un poco objetivos en ese sentido. Todo el mundo a nivel de la sociedad desea algo, desea que le cumplan y le generen un derecho con algo. Tanto los que estamos trabajando como aquellos que se van jubilando. Y la realidad es que hay situaciones en las que tenemos que evaluarlas, que son variables, que no dependen exclusivamente de la naturaleza propia del ser humano, sino que están los temas financieros. Y ahí está el dato, o sea, ahí están los resultados de esos sistemas de pensiones donde no se está aportando lo suficiente. Eso era lo que te decía hace un minutito. Hay tres variables importantes cuando se habla de los sistemas de reparto. ¿Cuánto aporto durante el tiempo que estoy trabajando? O sea, ¿qué porcentaje de mi salario yo destino al plan de pensiones con el que me voy a jubilar en un momento determinado? ¿En qué edad me voy a jubilar? ¿Y cuánto tiempo voy a vivir después que me jubilo? Porque eso también es importante. En Europa pasa una cosa que todavía nosotros estamos
en una brecha demográfica importante. O sea, quiere decir que nosotros todavía somos una población joven, pero Europa es una población envejeciente. Sí, sí. Entonces, la mayor parte de esa masa poblacional se está poniendo viejita, ya está pasando a la etapa de retiro y son pocos los jóvenes que están cotizando y el sistema de pensiones no puede sostener el pago de esas prestaciones ni las futuras, porque no solamente estoy pagando lo que ya están, tengo que prever que voy a pagar los que van a venir también. O sea, tenemos que pensar en todo eso. Entonces hay un tema, hay un juego ahí entre números y derechos, como tú bien señalas. Y yo soy una portavoz de los derechos de la gente. Pero el aporte que hace la gente en este país es poco. Porque aquí lo que se paga es salario de miseria. Pero es otra cosa, pero el que gana un salario de miseria tiene una pensión que es casi el 100% del salario que recibía. Piénsalo desde ese punto de vista, ese no tiene problema. ¿Cuál? El que gana 10 mil pesos ahora se va a pensionar con 10 mil pesos, ¿tú no lo sabías? Pero yo gano 70 y me van a pensionar con 14. No, eso no puede ser. Pero claro. ¿Con quién tú te vas a pensionar con 14? Oh, pero con la FP es reserva, que es la que tiene Michelito. Ya yo pregunté. No. Ya yo pregunté. Pero además tú eres ingreso tardío. A mí no me vengas tú con eso. Tú tienes otras opciones para fines de pensionarte. ¿Cómo que el caso tuyo, óyeme, los expedientes de pensiones se evalúan como si fueran. Yo entré a los 43 años, casi a los 44 años. ¿Por qué no me devuelven mi dinero? No hay devolución para entonces, ¿qué es lo que hacen, señores? No caigan en la trampa. Cogen el dinero suyo, 2 millones y pico, perdón, 2 millones y pico, o hasta para bebérmelo, No, porque son míos, pero hasta para pon bebérmelo. 2 millones en el banco. 2 millones, Pon 2 millones en el banco. 2 millones y pico que yo tengo, ellos lo cogen y lo meten en un certificado de inversión, le pagan ellos mismos y generan 30 o 40 mil pesos y de eso me van a dar 14 a mí. Pero ¿cómo tú me llevaste a mí? Estábamos hablando de Francia y cómo tú me viniste a la pensión tuya. ¿Y cómo de Francia nosotros saltamos la pensión tuya? No te estoy entendiendo. Pero que me siento aludido. No, tú no te puedes sentir aludido porque son dos esquemas de prestación totalmente diferentes. Altamente diferentes. Y de hecho, cuando tú calculas la previsión que se tiene en el sistema de capitalización individual, no estoy diciendo que uno es mejor que otro, porque ningún sistema es perfecto. Todos los sistemas de pensiones son perfectibles. Y de hecho, en Europa, muchas de las cosas de las medidas que se están tomando es complementando sus sistemas de reparto con una pensión complementaria basada en capitalización individual para poder mejorar el monto de las pensiones que estaban garantizando por reparto, porque en Europa están pasando tres cosas: o te subo la edad de retiro, o te subo el monto de la cotización que tú estás haciendo ahora como trabajador activo, o te bajo el monto de la pensión, porque los países no están pudiendo sostener los sistemas de pensiones de reparto que tienen. Lo que faltaría es que envenenen a todos los trabajadores para que no lleguen a la edad, para que no lleguen a la edad de pensión. No se atraen. Pero ¿cómo es posible que aquí, señores, cómo es posible que aquí ya haya operaciones de calamar? Porque una gente se robaron 19 mil millones de pesos y la AFP, en el tiempo que tienen existiendo, se han ganado por encima de los 50 mil pesos, nada más por administrar la cuenta, pasarlo de aquí y de aquí. 50 mil pesos. 50 mil millones se han ganado. Todos los años se ganan 6, 7, 8 mil pesos. Por eso es que usted ve a esas mujeres con cartera Louis Vuitton de 50 mil dólares. No, qué bueno no es por eso, porque trabajan. Qué bueno es el dulce de leche. No, se prestan los cuartos ellos, suyo y mío, sin que nadie lo autorice. No, ninguna envidia. Yo no estoy apegado a cosas materiales. Son las injusticias sociales. Son las injusticias sociales. Este pueblo tiene que rebelarse, salir a la calle, estilo Francia, y quemar 100 mil vehículos diarios. Porque es en la calle que se resuelven las cosas. Sale espíritu griego de ese hombre. Usted necesita una cartera Louis Vuitton. Yo creo que eso es lo que comprársela. Yo creo que ese es el problema del suelo. Regálemela, por favor. Por ejemplo, en Estados Unidos, que yo he tenido esa experiencia, la gente también tiene acceso a meterse en un programa en el cual tú pagas todos los meses algo para tú ir garantizando tu retiro. Nosotros tenemos habilitada una ventanilla. Los que estamos afiliados a una AFP, bajo el régimen de capitalización individual, podemos hacer lo que se llaman aportes voluntarios. Y tú puedes hacerlo de manera continua, que son los aportes voluntarios ordinarios. O sea, que tú le dices a tu empleador, de mi salario, yo quiero que tú todos los meses me descuentes un 5, un 1, un 2, 500 mil, 2 mil pesos todos los meses. Pero eso sí se puede obtener antes. Eso sí se pueden obtener antes de... No, de hecho, la reforma, en la propuesta de reforma a la ley 8701, que se viene trabajando desde el año 2020, bueno, de la pandemia, estamos trabajando antes de la pandemia, una de las propuestas es justamente ver qué otro uso anticipado se le puede dar a esos aportes voluntarios que realizamos algunos empleados para lograr incentivar tanto el ahorro previsional, porque recordemos algo, cuando hablamos de ahorro para fines de pensiones, hablamos de un ahorro previsional que nada tiene que ver con el ahorro que tú haces en una cuenta de banco
o en un certificado de inversiones. Son una cosa totalmente separada que va dentro del sistema previsional, o sea, del sistema dominicano de pensiones, y que tiene un fin, que es garantizarte mejores pensiones. Entonces sí se está buscando la forma de incentivar el ahorro previsional, y con ese ahorro previsional porque se te den anticipadamente otros beneficios, pero todavía no hemos logrado ni una reforma ni una disposición de los reguladores que garantice esa puesta en vigencia. Usted sabe dónde hay otra trampa, y es que en las pensiones no hay indexación del dinero. ¿Cómo así? Si sube el dólar, usted con la pensioncita que recibe, usted tiene que buscar más peso para comprar sus alimentos y comprar su medicina. Porque usted lo que está recibiendo es un paquete de papeles, estilo Colombia, que usted tiene 20,000 pesos colombianos y tiene $3. Eso va a pasar aquí. Los ricos indexan ellos, porque tienen la manera de buscársela. Pero el pobre que recibe una pensioncita, solo, pero las pensiones se indexan las pensiones por discapacidad, se indexan las pensiones por sobrevivencia, se indexan las pensiones por vejez. Le aumentan. Claro que sí, la FP, ¿cuándo ha aumentado? Cada 2 años por ley tienen que aumentar. Vamos a una llamadita, Suero. Suero está agitando las masas para que formen turbas. Hay que salir a la calle. Está agitando las masas. Hay que salir a la calle. Una llamada tenemos ahí. De conseguir ¿Quién y de dónde? Adelante. No sé, Suero está por pelear. Sí. Hable por encima, Gabriel, adelante. Sí, Gabriel de las Américas. Yo quería saber si la licenciada cree que es posible que una persona que haya tenido 30 años trabajando y ahora está recibiendo una pensión de 12,000 pesos, esa persona puede sobrevivir en un país. Te estoy hablando. ¿Con qué salario? Lo que pasa es que la pensión es un resultado del salario previo antes de jubilarse. O sea, yo no puedo decirte que con 11,000 pesos se puede vivir, pero lo que pasa es que esos 11,000 pesos responden al salario que tú tenías antes de pensionarte. Doctora, una de las maneras por lo que Danilo Medina tiene que ocupar un lugar en el infierno. Una de las maneras por que Danilo Medina tiene que ocupar un lugar en el infierno fue que modificó la ley 87-01 para seguir beneficiando a los ricos de este país. ¿Usted cree que este gobierno va a dar ningún paso positivo a favor de los trabajadores cuando el ministro de la presidencia era el administrador de la AFP Reserva? Eso es lo que le acaba de decir a Botello, que es una locura repartir el 30%. Ese va a accionar política pública. Tenemos otra llamadita, vamos a ver de quién se trata. Qué barbaridad, vámonos. Pero es que es cuestión de interés. ¿Quién y desde dónde? Buenas tardes a todos, espero que se encuentre bien. La Vega. Adelante. Don Suárez, mi solidaridad para el distinguido Suero, que me enteré de su fallecimiento de su madre hace poco. Muchas gracias. Espero que Dios la tenga en buena forma. Muchas gracias. A mí me gustaría preguntarle a la estimada licenciada, entregarle el 30% a los ciudadanos, los trabajadores, ¿le afectaría a la FP o no se lo quieren entregar, o es que la FP sufriría ¿cómo le puedo explicar? Sufriría ese descuento de dinero, entregárselo a la ciudadanía que lo necesita? No, la verdad que para la AFP entregar dinero no es un problema, porque la AFP lo que hace es administrar dineros. El problema sería para la ciudadanía, en primer orden, en términos generales, se impacta la macroeconomía porque hay un circulante de dinero, un volumen de dinero muy alto, y lo que hace es que va a disparar la inflación, va a disparar los precios, y entonces eso nos impactaría a nosotros de manera directa, o sea, toda la ciudadanía, y de cara a los afiliados al sistema, se va a impactar lo que es el saldo que tú tienes acumulado en tu cuenta, por lo que tu pensión a futuro va a ser mucho menor. Es como si tú fueses un afiliado a reparto, ahí es donde yo siempre lo comparo. Tú necesitas tener 60 años y 20 años de servicio para que te den una pensión en reparto. Si tú no tienes los 20 años de servicio acumulados, reparto no te paga nada. O sea, si te faltan 5 meses, 6 meses, reparto no te paga tu pensión, punto y se acabó. En el caso de capitalización individual, te van a reconocer una pensión, pero te van a reconocer una pensión mordida, como si tú hubieses estado 5 años sin trabajar. Eso es lo que pasa. Tú vas a recibir una pensión menor y en términos presentes, o sea, porque eso es a futuro, pero en términos presentes, macroeconómicamente hablando, la población se vería impactada porque ese circulante genera un efecto macroeconómico que dispara precios, dispara las tasas de los bancos, o sea, esa tasa con la que tú tienes quizá un préstamo de tu banco, de tu carro o el préstamo de tu casa, se va a incrementar y te va a impactar de manera inmediata. Entonces no es que afecta a la AFP, es que nos afecta a nosotros los ciudadanos.
Seguimos con el pueblo. Adelante. ¿Quién y desde dónde? Soy Carolyn de Pedro Brán, Carolyn Vera. Hey, Carolyn, ¿cómo estás? Adelante, Carol. Buena, yo estoy llamando para decir que aquí estamos apoyando al candidato a la alcaldía por el Movimiento Ciudadano Voluntario MSV, Ay. a Robinson Capellán Marte. Ay, próximo alcalde de ahí. Gracias, Carolyn. Doctora, Mediante. Ay, sí. gracias. Suerte de que le Doctora, aprueben ese movimiento. ¿Por llame. qué razón dejan a la gente sin seguro cuando le dan la pensión de miseria que le dan la AFP? ¿Por qué que le quitan el seguro cuando es el momento que más lo necesita? Bueno, creo que ya esa situación no se está dando y de hecho a partir de la pandemia el Consejo Nacional de Seguridad Social aprobó una resolución donde claramente se establece que si tú dejas de trabajar, tú pasas a recibir el Seguro Familiar de Salud del régimen subsidiado en la ARS Senasa. Sí estoy de acuerdo y es un tema que se ha discutido mucho, se ha debatido mucho y se ha pedido al Consejo Nacional de Seguridad Social que tome una decisión al respecto para que los pensionados puedan tener el acceso, puedan seguir cotizando ya como en calidad de pensionado, puedan seguir recibiendo la cobertura de la ARS en la que se encontraban afiliados cuando estaban en etapa activa. Pero ahí hay un tema de cálculos, ahí hay un tema de finanzas, de cuánto me costaría tener a todos los pensionados por vejez que van a asumir esas coberturas, porque recordemos, como usted bien señalaba, cuando ya pasamos ya de cierta edad, ya los achaques son mayores, la visita al médico son mayores, Sí. el consumo de ciertos medicamentos es mayor, entonces hay un tema de cálculos que todavía no se ha definido, pero inicialmente ya no se quedan sin cobertura, sino que inmediatamente dejas de trabajar, luego de cumplir con los 60 días que te da el seguro de cesantía, te me imagino que lo saben, ¿verdad? Que si usted deja de trabajar o pasa una etapa determinada, no está cotizando, durante 60 días el Seguro Familiar de Salud te sigue cubriendo, sales del contributivo e inmediatamente al estar fuera de una nómina, puedes se te da de alta en el régimen subsidiado, de manera Pero automática. la cuestión es la siguiente, doctor. El Tribunal Constitucional aprobó de que todos los servidores públicos deberíamos, en el caso de la salud, de la ARS privada, deberíamos, por obligación, pasar a Senasa. De alguna manera eso se ha torpedeado y una decisión del Tribunal Constitucional, la ARS, que son mancuernas, la AFP, porque pertenecen todas al mismo conciámbulo, han podido burlar esa decisión del Tribunal Constitucional. Eso no habla mal de la supuesta seguridad social, de la seguridad jurídica que debe haber en el país. Bueno, la verdad que fue un tema muy debatido y ciertamente la propia ley 8701 establece ese punto de que todos los empleados públicos tienen que afiliarse a la ARS Senasa y de hecho entonces vino todo aquel proceso judicial que devino en una sentencia del Tribunal Constitucional que ratificó ese artículo 31 de la ley 8701. Yo entendía que ya como que eso se estaba incluso, eso ya era un asunto del pasado y que ya las instituciones estaban afiliándose, pero también hay un tema quizás de confianza, hay un tema de confianza. Vamos a decirlo así porque los mismos afiliados pueden demandar y solicitar de manera libre en cada ARS se Oiga, afilia. los departamentos de recursos humanos de las instituciones públicas, los encargados reciben paraguas, agenda. Bueno, porque todo el mundo hace su labor comercial, y yo estoy de acuerdo contigo. O sea, Y claro. demás hierbas aromáticas, para inmediatamente entra un empleado nuevo que debería ir a Senasa, se lo mandan a la ARS privada. Qué bueno es el dulce de leche. ¿Hay una llamadita? Vamos a la llamada. Adelante, ¿quién y desde dónde? Saludos equipo, ¿cómo están? Hey, doctor, Adelante. ¿cómo está usted? Todo bien, una pregunta para la doctora. ¿Qué es lo que pasa con el Senasa y los medicamentos? Esta semana yo fui a comprar un medicamento y el seguro no me cubrió ni siquiera la mitad de lo que debía de cubrirme. Entonces me dice que el más caro es el que ellos no me hacen el descuento del seguro. Exacto. Es decir, si yo compré un medicamento de 9,000 pesos y me dicen que el seguro no me lo cubre, entonces ¿cómo se manejan ustedes con esa parte? Porque se supone que uno como clase media debe el seguro de cubrirle los medicamentos que son más caros. Entonces son los que no cubren a uno. No, ya. No, ahí yo no puedo decirle que cómo que nosotros lo hacemos, porque yo realmente no pertenezco a ninguna institución que administre riesgo de salud. Debo decirle ahora, hay un catálogo que está aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Social, donde se establecen cuáles son los medicamentos que se cubren con el Seguro Familiar de Salud.
Si ese medicamento que le indicó su médico no está dentro de los medicamentos aprobados, ninguna ARS se lo va a cubrir, no solamente SENASA, sino ninguna otra. Pero puede usted acceder a la plataforma de esa ARS en la que usted se encuentra afiliado, puede buscar el listado y validar si real y efectivamente ese medicamento está o no está incluido como parte de las coberturas del Seguro Familiar de Salud, y también puede acceder o acercarse a su ARS para que les reconfirme si real y efectivamente es que ese medicamento no está dentro de aquellos que están habilitados. Ahí es que está el negociazo. Porque ¿qué acontece? Le ponen usted 8,000 pesos anuales. Si usted lo divide, 8,000 pesos entre 2, eso da como 600 pesos. ¿Qué acontece? Que más del 70% de los servidores públicos y privados no agotan esos 8,000 pesos. ¿Usted cree que se lo acumulan? ¿No son acumulativos? ¿Usted cree que se lo acumulan para el año que viene? ¡Ñao! ¿Cómo es? Se lo ¿Cómo es? cogen. ¿Cómo es? ¡Ñao! Ay. Se lo cogen. Ay. Y usted parte de cero. ¿Pero qué pasa? ¿Usted sabe lo que cubre? Aspirina, limón con sal, curita. Limón Sí. con sal. Lo Tan que caro cubre. los limones, lo sacaron. Sacaron. Pues se están trayendo de Perú ahora. Sí. Señores, yo me estoy riendo con ustedes, pero eso, miren, eso no es el ejercicio del aseguramiento, no es un ejercicio sencillo. Estamos hablando que nosotros tenemos en República Dominicana afiliados al Seguro Familiar de Salud, sumado el régimen subsidiado con el régimen contributivo, prácticamente 10 millones, 11 millones de personas. Imagínense ustedes, en el caso del régimen contributivo, nosotros lo que aportamos es un 3.10% de nuestro salario. Con ese 3.10 de nuestro salario entra nuestro esposo o nuestra esposa y entran nuestros hijos sin pagar un centavo. Con un solo del núcleo familiar que trabaje y cotice, entra su núcleo familiar completo. ¿Cuánto te costaba a ti una prima de seguro individual o colectiva? Entonces, recordemos esas cosas, esas premisas a la hora de sentirnos inconformes. ¿Qué oportunidades tenía un trabajador previo a la puesta en vigencia del Seguro Familiar de Salud, del régimen contributivo y del propio subsidiado, que aunque tiene una red de proveedores de salud diferenciada del nuestro, los que trabajamos ya en el sector formal y que cotizamos? Piensen ustedes a dónde ya nosotros generamos una igualdad de atención, o sea, personas que nunca habían ido a un centro hospitalario privado están recibiendo atenciones en clínicas privadas con médicos especialistas, donde ni siquiera hay limitación, porque hasta este momento la atención primaria no ha podido entrar. Oye, ¿por qué Danilo Medina no se trata ¿por qué Danilo Medina no se eso trata es una elección. su enfermedad de próstata? No me vengas tú con eso. Claro. Si él paga su seguro internacional es un problema suyo, eso sale de su bolsillo. Doctor, con ese aporte que usted menciona ahí, Suero quiere que le afilien el barrio entero. Yo le tengo una a la doctora ahora. ¿Quién y de dónde? Su mundo con el pueblo. Adelante, ¿quién y de dónde? Buenas tardes, especialmente a la señora Lora, una dama bastante inteligente, Dios la bendiga. Yo entiendo que, a ver si puede explicarme, si entiende que las instituciones que se benefician de los aportes de los trabajadores no están obligadas a educar sus ahorrantes, o es que a ellos no les conviene que lo que ahorramos en la seguridad social estemos enterados de cómo se manejan los fondos. No vale es que no nos quieren educar para nosotros reclamar nuestros derechos. Es mi pregunta. Hay una obligación y de hecho el Sistema Dominicano de Seguridad Social cuenta con una institución que se llama Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados DIDA, y la propia Superintendencia de Pensiones también tiene una escuela previsional. Si bien es cierto que hubo un rezago de mucho tiempo donde no se llevaba a la población información veraz, oportuna. De hecho, arrancó la ley 8701 y tampoco se le informó a la población cómo iba a operar ese nuevo esquema de protección social. Pero se está tratando de, vamos a decir que de reivindicar esa situación, y ya hay alternativas y hay accesos para que las personas puedan tener información a tiempo y puedan conocer mejor cómo funciona el sistema. Bien, pues. Escúchame, Joaquín, antes de irnos a la pausa, mire qué es lo que pasa. También han logrado convencer a la población bajo el argumento de que el trabajador público o privado pone el 10% de su salario y que el restante lo pone el empresario como una especie de favor que le está haciendo al trabajador. Eso es mentira.
Eso que aportan los empresarios están dentro de los costos de producción de los productos que venden. Eso está calculado global. El que pone de verdad es el trabajador, que lo pone líquido. El resto se lo sustraen al pueblo porque están dentro de los costos de producción. Pero la gente eso no lo entiende. Solo tiene esto encendido, Joaquín. ¿Y qué vamos a hacer con este hombre? La doctora Leimi Lora, la verdad que ha puesto a Suero en su sitio. a brincar. Yo creo que la chaqueta. Yo lo que espero, no, Sí, yo creo que el color de la está muy chaqueta. preciosa, es una combinación perfecta. Sí, pero como que lo tengo encendido. No, pero no se puede negar, usted es una mujer extremadamente elegante y sobre todo inteligente. Doctora, yo espero que en algún momento el Ministerio Público, con la AFP y la ARS, monte la operación. ¿Cuál sería la operación? Pero Suero, esa gente no ha incumplido con la ley. ¿De qué tú lo sacó? O sea, para colmo penal. O sea, tú le quieres quitar un derecho los otros días gente que está cumpliendo con su trabajo. Los otros días baja el dólar. Operación Piraña. Los otros días baja el dólar y ellos le buscan un cuento a la población y se desaparecieron. ¿Cómo se desaparecieron? De la cuenta suya y de la mía, una cantidad No, Suero, pero claro, yo te lo expliqué eso el otro día. Pero ven, te lo voy a volver a explicar. Y cuando sube, Cuando tú pagaste la tarjeta, ese día tú estabas contento. ¿Qué? Cuando tú pagaste tu tarjeta, tú estabas contento. ¿Cuál tarjeta? La tarjeta de crédito tuya, que, No, pero que yo- te tuviste que pagar dólares más bajito. ¿A qué estabas contento? Y la pagaste de una vez, ¿verdad que sí? Ahí sí te gustó. No, yo no me di cuenta de ese movimiento. No me No me no di lo cuenta. pagaste ese mes. No. Después tuviste que pagar recargo. No, yo no pago recargo. Entonces. Porque yo liquido la tarjeta junto. Aunque vuelvo y engancho y la es debo, lo mismo. Es deuda sobre deuda. Señores, 25% de la cartera de los fondos de pensiones se invierte en dólares norteamericanos. ¿Por qué? Porque se presume que es moneda fuerte. Le hace que va a garantizar que esas inversiones sigan generando rentabilidad en nuestras cuentas de capitalización individual. Ese giro que hizo el Banco Central, que no le avisó a nadie porque no lo tiene que hacer, porque es una potestad constitucional que tiene el Banco Central de garantizar la estabilidad macroeconómica nacional, y para ello, si tiene que voltear el dólar y ponerlo a 5 pesos, aunque no lleve el diablo en el supermercado la leche suba a 255 pesos, lo va a hacer si tiene que controlar la inflación. El dólar baja, si yo tengo $5,000 en un certificado financiero, yo tengo $5,000 todavía. Ahora, si mi estado de cuenta, la Superintendencia de Pensiones, la ley 8701 dice que yo te lo tengo que mandar traducido a peso dominicano obligatoriamente, tú vas a ver una reducción, pero no existe una reducción. Lo que hay es que 75% de tu portafolio está invertido en pesos dominicanos y un 25% en dólares norteamericanos. Si yo te pusiera ese monto en dólares norteamericanos, tú no vieras ninguna baja. Lo que pasa es que al tener que ponértelo y traducírtelo a peso, se veía como una baja, pero cuando tú vas al portafolio y tú ves la inversión, sigue generando el mismo porcentaje de inversión, que debe de ser incluso a una tasa establecida por la propia Superintendencia de Pensiones, que es una mínima. Sí. Lo ves ahí, ves reflejada la rentabilidad. Pero si te lo sumo todo en peso dominicano, tú veías una baja, pero esa baja no existe, es inexistente. Y de hecho tú sabes que hay un recurso pendiente del Constitucional de fallarlo. Sí, sí. Y entiendo que no va a ser una sentencia desfavorable para el sistema. Doctora, y los temas calamar y esa cosa, ¿usted no se mete por ahí? No, ay, no, ay, no, ay, ¿Usted no le gusta meterse? no, ay, no, ay, Porque no. usted es una Eso profesional. me da hasta miedo a mí. Usted es una profesional. Sí, yo el que puede derecho, bien pero a mí me gusta mi derecho administrativo, mi derecho constitucional. Yo lo penal me da mucha pena. Le da pena Sí, lo penal. a mí lo penal Ay, me a da mí me pena. apena también. No, eso me da como hasta Entonces grima. seguimos con seguridad social. Sí, además me gusta el debido proceso. Yo tengo mi Y la presunción y el de tema de la inocencia. ley, doctora, el tema de la ley, ¿cuándo nosotros vamos a poder contar con una ley de la seguridad social en mejores condiciones y que se puedan corregir algunas de las cosas ¿en que dónde? señalan? Pero Joaquín, aquí escúchame, hablamos mira, de reforma. yo representando al Partido Unión Demócrata Cristiana, Ay, participé en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la mesa de seguridad social. Y le dije a mi amigo Miguel de Cans, ministro de Trabajo, que es quien dirige la mesa de seguridad social, le dije, ministro, esta figura que está aquí se marcha, Refiriéndote a ti porque esto es mismo. una forma muy elegante de perder el tiempo. Y me fui, Ay, Dios. porque ahí no hay nada que buscar. Suena el que se cansa del que pierde. Tenemos la iglesia en manos de Lutero y Drácula administrando el banco de sangre. Los trabajadores dominicanos se lo llevó Mágaro, una bicicleta de canato. Ay, pero Dios mío, pero es así. pero Suero. Sí, es cierto, Mira, doctora. Joaquín, ¿Qué fue lo que usted vio, Suero? No, yo no Claro, entiendo. nada. Yo quiero que él me lo cuente Discusiones ahora. estériles, defendiendo los intereses de la AFP y la ARS y el ministro, que tiene que estar en buena No, con pero- esos sectores porque recibe.
Bueno, el jefe de él prácticamente es el presidente y el presidente está a favor de la AFP y la ARS. Porque no tiene al ministro de la Pero yo creo que al lado. contrario a lo que tú estás planteando, el presidente Abinader, junto con todo su gabinete y su gobierno, ¿Qué ha están hecho a por favor mejorar? de mejoras en el sistema dominicano ¿En de dónde? seguridad social. Claro que sí, porque se han visto mejoras y de hecho ahora mismo en el periodo que tiene Luis Miguel de Camps dentro del Ministerio de Trabajo también ha hecho esfuerzos ingentes por lograr mejoras en favor de la población y hasta por resoluciones se han hecho, como el tema de eliminar los impuestos sucesorales para las devoluciones de los saldos de las cuentas, en el caso de los afiliados fallecidos, que también quería quedarse con ellos redujo la haciendo edad de grupo de ingreso cámara. tardío a 44 años, o sea que permitió que un grupo de personas que no podían acceder a saldos ni a pensión reciban ahora el saldo por situaciones particulares. Usted sabe que el que tiene 40 no va a poder trabajar las 360 cotizaciones. Pero es que la ley te exige de manera general 360 cotizaciones, pero lo que tienes que tener es un saldo suficiente acumulado en capitalización individual. Lo que importa es cuánto acumulas en tu cuenta de capitalización individual. El sistema de capitalización individual es noble en ese sentido. Y por eso cuando ahorita Marino me preguntaba lo del tema de las aportaciones voluntarias, por eso se habla mucho del incentivo al ahorro voluntario para que tú incrementes ese saldo que tienes en tu cuenta, porque no tienes que tener 360 Yo podría cotizaciones. complementar entonces con eso. Claro, lo que tienes que tener es un saldo suficiente y la edad requerida. Y hay 3 momentos en que te puedes pensionar en capitalización individual. Una anticipada a los 55 años, una a los 57 años si no estás trabajando y a los 60 años. ¿Y qué tienes que tener? Un saldo suficiente en tu cuenta que te permita recibir al menos la pensión mínima. ¿Y cuánto es la pensión mínima? El salario más bajo del sector privado, que ahora mismo lo acaban de aumentar. A partir del 1 de abril va a ponerse en vigencia ese aumento nuevo. De 15. Creo que lo subieron a 15,000 y algo, 13,000 y algo, no ¿Y recuerdo bien. 15,000 pesos dan para qué? Bueno, pero esa es la realidad local, esa es la realidad de nuestro mercado de trabajo. pesos el más bajo de las mesas. Ni un quintal de batata se compra con 15,000 pesos. 11,900. Ni un quintal de batata y una lata de molondrones se Pero compra con Suero, 15,000 pesos. esa es la discusión, esa es la discusión. Que me dé Suero. 2.600.000 ya tengo. Suero, pero tú ves, esa es la discusión es esa, mejorar las condiciones del mercado laboral de República Dominicana. Esa es la verdadera discusión y lo que pasa es que termina culpable el sistema de pensiones, porque cuando ya usted no puede trabajar, lo que usted va a tener acceso a una Pero pensión. tenemos un 60%. Pero todo eso vino por lo que pasó durante tu vida Doctora, laboral. tenemos un 60% de informabilidad en el mercado laboral. Todo eso chiripero, el salón de belleza, el de allá y el de acá no aportan. Es sobre un 40% formal que descansa la seguridad social. Eso sí se lo Pero por eso tenemos nosotros. y por eso tenemos cuentas de capitalización individual, que fue una apuesta inteligente. ¿Por qué? Porque como te decía ahorita, siendo un régimen noble, tú puedes agenciar el monto de pensión que tú quieres. Miren, en cada FP y en la página de la Superintendencia de Pensiones hay un botón en servicios que se llama Calcula tu pensión. Y ahí tú puedes modular con número tu edad, cuántos años tú tienes trabajando, cuánto tú tienes acumulado en tu cuenta. Y puedes poner, yo quiero aportar voluntariamente tanto dinero todos los meses, hasta la edad de retiro. ¿Y con Sedanza se puede también? No, eso, acuérdense que la ARS es otra cosa. Explique ese punto para que no, la estamos gente hablando de pueda entender. AFP, para fines de tu saber y tú hasta proyectarte y decidirte a hacer aportes voluntarios y tener la pensión que tú quieres a futuro. Tú puedes calcularlo, hay una calculadora que te arroja unos resultados aproximados y con eso tú puedes ir trabajando también. O sea, un sistema bastante noble en ese sentido que te permite rejugar con esas cosas. Entonces lo que tenemos es que aprender a usarlo y financieramente a rejugar con él, porque por ejemplo, una persona que se pensiona por vejez no tiene que dejar de trabajar y puede recibir su pensión mientras sigue trabajando. Yo iba a hacer ese cálculo, lo iba a apuntar aquí para hacerlo ahorita, pero no quiero como estresarme temprano. Los chelitos míos. No, pero no hay que ser, uno no puede perder el optimismo, hay que tenerle fe. Los chelitos que yo tengo en la AFP Reserva me lo van a devolver en 21 años y a mí me queda 7 en el AINO. Dígame usted. Pero ¿por qué tú estás asegurando que tú te vas a morir en 7? Ahorita dura tu 30, le sale más caro a la AFP. Y no acaba usted de decir que el promedio de vida de los hombres son 72. Promedio, pero tú tienes cara que tú vas a durar los 90. Yo te lo estoy viendo, yo lo estoy vaticinando eso. Son como 90. El que rinde mucho dura mucho. ¿Cómo, doctora? El que rinde mucho dura mucho. ¿Pero rendimiento en qué?
Yo soy una invitada, tengo que portarme bien. No. Pero además, usted de la casa. aquí la tratamos bien, doctor. Ay, sí, eso sí es Usted se verdad. ríe mucho. Usted viene a este espacio y bótale 3. ¿Cuál es el 4 y el 5? Importantes entiendes que deben modificarse o estudiarse mejor? Bueno, la verdad que las variables que impactan las pensiones, que son puntos que a la gente no le gusta, pero son puntos que deben evaluarse. O sea, tenemos que hablar cuál es la edad en la que nos vamos a retirar, tenemos que hablar cuánto es que vamos a seguir aportando, tenemos que hablar de la diversificación de los instrumentos donde se colocan los fondos de pensiones. Habría que hablar también del incremento en la rentabilidad. O sea, son muchas cosas que debemos tomar en consideración. Otros aspectos vienen, son como colaterales, por así decirlo. Hablemos de pensión por discapacidad. ¿Cuánto te voy a pagar por una pensión por discapacidad? Los regímenes de evaluación y valoración de la discapacidad, cambio de rol laboral. O sea, hay una serie de elementos ahí que tenemos que tomar en consideración. Como yo les decía ahorita, no hay un régimen de pensiones perfecto, lo que hay son regímenes perfectibles y de hecho los sistemas de seguridad social son entes vivos. La propia ley establece claramente que el sistema va desarrollándose de manera progresiva, de manera constante y progresiva, porque tiene que responder a las necesidades que nosotros como trabajadores tenemos. Entonces, y como personas, porque recordemos que la seguridad social lo que hace que brinda protección contra los riesgos a los que nosotros como personas estamos expuestos. Correcto. Entonces, eso tiene constantemente, va a vivir en cambio, las discusiones van a seguir suscitándose, los organismos que tienen las capacidades de tomar decisiones también tienen que empoderarse y asumir su rol y tomar decisiones que muchas veces entienden que por ley no lo puedo hacer, sin embargo la ley te dice claramente, si yo no lo tengo aquí descrito, eres tú el llamado a asumir esa decisión y disponerlo, ya sea por resolución, ya sea por circular, ya sea por normativa, como tú lo entiendas, por reglamento complementario dictado por el Ejecutivo. O sea, que es un tema de voluntad y es un tema de que evaluemos con sinceridad cuáles son las variables que real y efectivamente van a garantizar mejoras en el sistema. Que tomen en cuenta lo que está pasando en Europa. Bueno. Eso se puede replicar aquí. Nosotros, por eso decía ahorita que todavía nosotros estamos medio salvos por la brecha demográfica. De aumentar, doctora, la ley de retiro. La edad de retiro. Bueno, es que si usted coge las estadísticas oficiales, se va a dar cuenta que más de un 14% de lo que estamos cotizando ahora mismo en el mercado formal tiene más de 55, 65 años y están activos en nómina, están cotizando. Y no hay porque no hay límite. No hay la posibilidad de que los administradores de la AFP hagan como Melquíades, que corran hacia la derecha con los chelitos de los trabajadores. No. Eso está muy blindado. De hecho, qué buena pregunta que me hiciste, porque para que le quede claro a la gente que nos está acompañando. Ahí no hay quiebra, dique. No. Somos hijos de la suerte, ¿verdad? Pero está blindado por la supervisión de la Superintendencia de Pensiones y hay lo que se llama una cartera espejo. Y cada vez que una AFP mueve un peso de nosotros, la Superintendencia de Pensiones lo ven en su pantalla. O sea que hay un seguimiento continuo. ¿Sí? Bueno, yo puedo dar fe y testimonio de eso. Aquí hubo una persona que cambió 1,000 pesos en un día y ninguna agencia gubernamental. 1,000 millones. Y ninguna agencia gubernamental se enteró. Entonces, ¿cómo que? ¿Tú sabes que esa era una de las preguntas que le iba a hacer, doctora? Usted no quiere opinar de los temas judiciales, pero aquí hay gente que andaba con una maleta. 30 maletas. ¿Tú te acuerdas que yo ahorita dije? Yo te dije ahorita que a mí lo penal me da pena, porque yo no me imagino. O sea, nadie puede ir con una maleta a la AFP y salir huyendo. No. Es que de hecho, todo el dinero que se paga a la AFP no recibe pagos. La AFP recibe registros. El dinero de nosotros se paga a través de los bancos habilitados por ventanillas de la Tesorería de la Seguridad Social. Sí. Las AFP no reciben dinero en efectivo, no tienen ventanilla de pago. Usted tiene que hacerlo a través del internet o en ventanilla de banco. Pero sí pueden la AFP, y usted me corrige, invertir en bolsa de valores. Tienen que invertir en un mercado secundario formal. En el mercado inmobiliario. Todo a través del mercado secundario primario formal de valores. No pueden ni siquiera comprar directo. O sea, ya no puede donde se hacen préstamos a bajo costo. No, el dinero de los fondos de pensiones no se utiliza así. Para usted invertir los fondos de pensiones, la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversiones, que preside la Superintendencia de Pensiones junto con el Banco Central, la Superintendencia de Seguros, la Superintendencia del Mercado de Valores, tienen que aprobar cada instrumento donde se va a colocar el dinero de los trabajadores y empleadores que aportamos al sistema de pensiones. Si esos instrumentos no se aprueban en esa comisión y que de hecho les dicen,
del patrimonio que tú estás administrando, solamente un 2, un 3, un 4, un 5, un 10, un 20 de ese patrimonio que tú tienes, tú lo puedes colocar en este tipo de instrumento, en este instrumento que yo acabo de aprobarte. Si no, no lo puedes hacer. Qué bueno que aclare eso, Sí, para que a nadie se le ocurra hacer un penco de disparate ahí. Eso es, no. Eso dime, Joaquín. Wow. Sí, claro. No, es que este hombre ya estaba Muy fino, doctora. Muy fino. No, eso es bueno que lo O que vayan a comer calamar al ajillo. Ay, no. Con los chelitos de los trabajadores. No, eso no. Bueno. Pueden quitarse la preocupación. No hay preocupación. Y o sea, ya como les dije, Está bien. nada más pueden invertir en documentos, se llaman, incluso le dicen Marino, así. tú estás muy oficialista esta tarde. No, que estoy aprendiendo con la doctora. Bueno. Estoy objetivo. Y me llevo a ti, salgo por ahí de ti botello. Yo salgo por ahí con un machete en la mano a que busquen los 2.600.000. Yo ando con el mío en el carro, yo te lo presto. No tienes que jugar. ¿Cuánto se aprende con Leimi? Lora, doctora, gracias, señores, un especialista en seguridad social. Venga todos los días, doctora. Ay, gracias. La mejor del país. Venga todos los días. Un privilegio para nosotros tenerte aquí y esperamos, tú sabes que Suero está dolido, Suero sangra por la herida y gracias. Pero tiene 2.6 millones, pregúntale cuánto le ha ahorrado. Pregúntale cuánto le ha puesto. Cada vez que veo una mujer de esa, de los popis, con una cartera Louis Vuitton. No, ay, pero ella se puede poner guapa contigo, mira con todos esos colores que tú tienes. Gracias por estar con nosotros una vez más en Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo aquí sí que tiene voz y participación. Y en Multimedia Su Mundo no callamos ni ocultamos la verdad.